Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de una publicación, esta publicación que tengo en mis manos, que habla de ciberdelitos. Es una publicación que está dentro de una colección de desafíos que se llama Desafíos para la Justicia Penal. Y para hablarnos de este libro nos acompaña la maestra Alicia Rubí Guerra Valdivia, quien es coautora del libro y especialista en nuevas tecnologías. Alicia, bienvenida, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias por venir. También nos acompaña el maestro Daniel Córdoba Herrera, quien es coautor del libro y especialista en propiedad intelectual. Daniel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y Alberto Nava. Alberto, bienvenido nuevamente al programa. ¿Quién es el coordinador de esta publicación y profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales? Bienvenido, Alberto, es un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias. Me gustaría, Alberto, tú como coordinador de este libro, que nos platicaras un poquito de cómo es que nace la idea de incluir el tema de los ciberdelitos en la colección de desafíos de la justicia penal, de esta colección de INACIPE, y que también nos platiques quiénes participan, cómo seleccionaste a los autores, cuántos son, cuáles son algunos de los temas que se tocan en el libro, aparte de los que hablaremos muy puntualmente de los autores que nos acompañan. Mira, hace poco más de 20 años, el problema de los delitos informáticos era un tema que parecía novedoso, pero no había quien lo tratara. Las personas que sabían de nuevas tecnologías no sabían de derecho penal, y las personas que sabían de derecho penal no querían saber de las nuevas tecnologías. Entonces teníamos ese vacío y había que ir cubriendo, porque poco a poco las nuevas tecnologías invadirían nuestra cotidianidad y de alguna manera, a la par de esto que mejora nuestra calidad de vida, pues también traería aparejadas ciertas conductas ilícitas que tenemos que afrontar. No fue sino hasta después del año de 2001, cuando ocurren los atentados contra las Torres de Nueva York, que el tema empieza a tomar cierta relevancia. Y con el tiempo, después del 2006, con el auge de las redes sociales, pues de alguna manera, de manera exponencial, empiezan a aparecer otros problemas. En aquel entonces, a pesar de esa globalización, en cada país estábamos como aislados, tratando de resolver nuestros problemas, tratando de dar respuestas locales a lo que era un problema netamente global. Y es el caso, precisamente, que el maestro Gerardo Laviaga nos invita para hacer la colección de desafíos de la justicia penal y poner pues obviamente a la vista de los colegas y de los que no son propiamente abogados, de qué va la justicia penal, de qué se trata, y en ese sentido, pues había que incorporar cómo incidían las nuevas tecnologías. Para ello, pues obviamente, a diferencia de un librito que hice hace ya unos 6 años, que es el Derecho en la Era Digital, pues tenía yo la posibilidad ya de convocar a personas también, no solo mexicanos, sino de distintas latitudes. Destacar precisamente que el problema era global y entonces conocer cómo se estaba enfrentando el problema en España, en Argentina, en Brasil y en México principalmente. Convoqué y tuve la suerte de que aceptaran la invitación personas como Viviana Luz Clara, de Argentina, que es precursora en todo este tipo de temas y de alguna manera de quien yo aprendí los primeros conceptos de derecho informático. Siguiente fueron los españoles Lorenzo Bujosa Badel y Federico Bueno Mata, de la Universidad de Salamanca, con quienes hemos hecho buena sinergia para ir resolviendo determinados temas. Emerson Wendt, que es una autoridad, y lo digo desde el punto de vista académico y lo digo desde el punto de vista de una administración pública, es autoridad allá en Brasil y domina el tema. No el español, le costó un poco de trabajo hacer la traducción, pero
finalmente lo logró. Y por el otro lado, por la cara mexicana, pues obviamente convocamos a una persona como Manuel Vidaurri Arechiga, que es un penalista de primera línea y criminólogo, que pues obviamente venía a nutrir este espacio. Y por el otro lado, digo, no son los últimos, pero no menos importantes, yo conozco a Alicia desde hace poco más de 9 años y me llamó la atención mucho su capacidad porque por un lado es ingeniero, por otro lado es abogada, así que tiene toda la conexión para saber los entresijos legales y los entresijos de cable azul, cable rojo y todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Siempre cuando tenía yo mis participaciones para hablar de prueba electrónica, de delitos informáticos, la tenía siempre presente, hablaba de ella. Me da mucho gusto que hoy nos acompañe y que haya aceptado también la invitación para el libro. Por último, y pues obviamente hay que destacar, antes de Daniel, otro abogado más que es compañero de la generación de Daniel, Mario Gómez, que se integró al proyecto. Y por último, Daniel Córdoba, que no por último sea menos importante, es quizá uno de mis mejores alumnos. Lo conocí en el Infotec, lo conocí desde el examen de ingreso y pues obviamente es una persona muy entusiasta, muy conocedora, muy entregado al estudio de las cosas que trabaja, domina muy bien la propiedad intelectual y pues había que enseñar que, en el libro de ciberdelitos, que cuando hablamos de cuestiones informáticas tiene muchas aristas, muchas esquinas que hay que tener en cuenta. Pues gracias, Alberto, por darnos un panorama de esta publicación. Es un gusto poder platicar con ustedes de lo que ustedes escribieron, de los capítulos que ustedes escribieron en este libro. Alicia, Alberto nos ha estado hablando de las nuevas tecnologías, ¿Qué son las nuevas tecnologías? Tú como especialista en las nuevas tecnologías, porque pues hace 5 años las nuevas tecnologías eran otras de las que son hoy. ¿Cómo va evolucionando este concepto? ¿Qué es? Mira, la realidad es que yo considero que van evolucionando conforme el hombre lo va imaginando. Entonces, esa es una de las problemáticas que nosotros tenemos como abogados, porque no es tan fácil regular algo que todavía no existe y que no puedes tener una perspectiva de ello. Entonces, conforme se van integrando las nuevas tecnologías, ya sean de manera física, de manera lógica, ahorita tenemos mucho lo de los drones, por ejemplo, cosa que hace un par de años no teníamos. Entonces, dependiendo de lo que se nos vaya ocurriendo, lo que vayamos creando, es lo que van, digamos, siendo las nuevas tecnologías. Ok, sí, es verdad, son nuevas. O sea, van naciendo nuevas y estas incluyen el concepto de nuevas tecnologías. Me gustaría que Daniel nos platicaras, me llama la atención, un especialista en propiedad intelectual hablando de ciberdelitos. ¿Cuál es la relación que tienen y en qué momento decides entrar en este mundo de los ciberdelitos? Mira, es muy interesante cómo me llegó la invitación del doctor Nava. Yo no soy penalista, efectivamente, como lo han mencionado, yo me dedico a la propiedad intelectual relacionada con nuevas tecnologías, pero de alguna manera la parte de cómo inciden estas nuevas tecnologías en el desarrollo no solo profesional de mi área, sino de todas las áreas del derecho, pues es importante, ¿no? Entonces, cuando me dicen, bueno, ciberdelitos, pienso, bueno, ya yo no soy penalista, ¿no? Yo no tengo el expertise de un tipo penal y de irlo desarrollando a través de cómo inciden estas nuevas tecnologías, pero pues sí soy abogado, ¿no? De alguna manera pues estudié la carrera de Derecho, pues, sabes que hay ciertos principios que rigen el tema penal y todo, ¿no? Entonces, decir, bueno, con estas nuevas tecnologías, ¿cómo se pueden ir vulnerando estos principios del derecho, ¿no? Estos principios que de alguna manera implican todo un proceso penal, ¿no? Y es por eso que traté de desarrollar este artículo dentro de, bueno, pues una parte de ciberdelitos, una parte que pues implica la parte penal, pero pues tiene que estar regida por ciertos principios que son absolutos, ¿no? Que de alguna manera pues ya están establecidos desde la Constitución, desde una Declaración Universal de Derechos Humanos, y pues cómo esto puede irse vulnerando, ¿no? A través de esta adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Sí, claro. Pues no podemos seguir hablando del libro de ciberdelitos si no damos una definición de qué son los ciberdelitos. Y me gustaría,
Alberto, que tú nos dieras una definición de ciberdelitos. Esto ha ido cambiando, ¿no? Cuando hace muchos años empezábamos a hablar de este tema, hablábamos de ciberdelitos y luego empezaron a cambiar a ciberseguridad y yo dije, bueno, esto es muy importante la denominación o no, o es como al autor le acomoda mejor. Bien, ciberdelitos es una nomenclatura o una denominación que más bien deriva de la ficción, del hecho del ciberespacio y de esos libros precisamente donde la generación que me precedió pues hablaba precisamente de un mundo con un control automatizado, etcétera. En realidad lo que nosotros vivimos son dos esferas muy grandes que se llaman ciberseguridad, que se refieren a la seguridad del Estado, se refieren a la seguridad de las instalaciones, cuestiones estratégicas, y por el otro lado los delitos informáticos, que son aquellas conductas que utilizan medios tecnológicos o bien van en contra de los medios tecnológicos o que son el propio objetivo del mismo. Esta definición no es mía, es bastante ya antigua y yo siempre he preferido llamarle delitos informáticos por esa razón. De hecho, habría que recordar que la propia María de la Luz Lima Malvido le dio la verdadera denominación a todo esto, delitos electrónicos. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se utiliza el aparato electrónico para cometer delitos ya clásicos, por ejemplo, la extorsión, en el caso precisamente de que sea una extorsión telefónica, pues no hay nada de informático ni nada por el estilo, sino es una nueva tecnología o una tecnología ya conocida. Y bien, en ese sentido, los delitos informáticos van contra la esfera de los particulares, una esfera un poquito más amplia, y obviamente hay que tener mucho cuidado cuando estas dos esferas se ven en peligro o se ven en posibilidad de ser vulneradas, porque ciberseguridad más delitos informáticos puede crear otro tipo de cuestiones bastante peligrosas. Claro, justo esta era una de mis preguntas. Decía, bueno, Alberto, dinos qué son los ciberdelitos, y Alicia, dinos qué son los delitos informáticos, porque justo ella en el artículo, en el capítulo que ella escribe, hace referencia a los delitos informáticos. Entonces me queda como la duda de, bueno, es una rama dentro de los ciberdelitos, pero tú no, tú los divides. Alicia, ¿tú cómo defines o en tu artículo, en tu capítulo, los delitos informáticos? La realidad es que, bueno, para mí los delitos informáticos es realmente el género. Como explicaba el doctor Nava, ya vemos si son con aparatos electrónicos, si te estás valiendo de la web. Entonces, ya ahí empieza a ser un poco más especial la definición que tú puedas darle. Pues me gustaría cerrar este bloque diciendo cuáles son los temas de cada uno de sus capítulos, y me gustaría en el siguiente bloque que empezáramos a hablar, si les parece bien, pues con cada uno de ustedes, porque sus temas son bastante diferentes. Entonces vamos a darles el espacio a cada uno, ya si ustedes gustan participar o comentarle algo a los coautores, están invitados a hacerlo. El artículo de Alicia habla de los delitos del fraude electrónico. Alberto, tú hablas de ciberterrorismo, y aquí, Daniel, hablamos de la presunción de inocencia. Este tema me llama mucho la atención, porque, bueno, ¿en qué punto, que ya profundizaremos en esto, se une el tema de presunción de inocencia con los ciberdelitos, cómo se afectan y muchos temas más? Pero ya hablaremos de esto. Algunos que no vienen, tengo algunas preguntas que no vienen en tu artículo, a ver qué nos puedes responder. Pero bueno, esto regresando del corte, ahorita los invito a un corte al auditorio y los espero en Expediente Inacipe. Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inacipe. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial, que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Les invito a darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial del día de hoy, que estamos hablando de esta publicación.
de título Ciberdelitos, y les recuerdo que nos están acompañando 3 de los autores del libro. Antes de irnos a la pausa, yo decía que iba a estructurar este programa hablando de cada uno de los artículos. Me gustaría comenzar con Alicia. Alicia, hablas de fraude electrónico en tu capítulo. Platícanos por qué hablar del fraude electrónico y si necesitaríamos como una definición de lo que es el fraude electrónico. Bien, el fraude electrónico es una de las cosas que tenemos en auge hoy en día, que desde hace tiempo lo tenemos, por supuesto. Yo estaba viendo alguna entrevista que le llegaste a hacer al doctor Nava y comentaron justamente de ese problema que tenemos con las tarjetas de crédito, que sigue siendo al día de hoy un problema radical. Entonces, bueno, en el artículo yo trato de darte una perspectiva de cuáles son esas, digamos, artimañas por las cuales se valen los demás para hacerte caer en algo que provoca justamente el fraude electrónico. Entonces, yo me voy a aprovechar de algo para hacerlo, para hacer un fraude, pero va a ser de manera electrónica, específicamente valiéndome de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿tú das las herramientas para que alguien pueda hacer el fraude electrónico? Yo te estoy diciendo más bien, no. Yo te estoy diciendo justamente algunas de las cosas que, como son el phishing, como son el farming, como lo es la ingeniería social, que es un tema realmente muy lindo. ¿Cómo te puedes valer de eso para llegar a cometer no solamente un fraude electrónico, sino una cantidad de delitos como te puedas imaginar? Yo siempre he creído algo, tú puedes encontrar todo lo que necesites para delinquir o para hacer el bien en la red, solamente es cuestión de que tú le inviertas un poco de tiempo a ello. Entonces, si lo que yo quiero buscar es, digamos, herramientas para ver tu geolocalización, empiezo a buscar, empiezo a bajarlas, empiezo a ver cuál es la más óptima para localizarte, para ver qué es lo que has hecho, dónde has estado. Pero es cuestión de dedicarle un poco de tiempo. O sea, con tiempo se puede hacer lo que necesites para... Lo que tú quieras puedes encontrarlo en la red, desafortunada y afortunadamente. Eso es lo que tenemos. Alicia, platícanos un poquito más acerca de cuáles son las principales técnicas. Ya me mencionabas algunas en el artículo, haces una definición muy puntual de cada una. Platícanos de un par, de cuáles son las principales técnicas que se utilizan para llevar a cabo un fraude electrónico. Bien, tenemos, por supuesto, lo que es el phishing, ¿no? Que es lo que nos llega a nuestro correo electrónico, que como su mismo nombre lo dice, es, bueno, a ver qué pesco. Entonces a mí me puede llegar, puedo descargar, puedo hacer clic, igual y sí, igual y no. ¿Esto es en correos electrónicos? Eso es en correos electrónicos. También te puede llegar, una de las cosas que yo también menciono en el artículo, es que ya hoy con los teléfonos inteligentes, pues te llega, ¿no? El mensaje. Y entonces ya agarras, das clic y adiós. Y bueno, vaya, una de las cosas que se pretende en el artículo es justamente alertarte de ese tipo de cosas. Yo leí hace poco algo que un experto en seguridad decía, si nosotros tenemos como que esa previsión con nuestros hijos, de decirle, oye, si se te acerca alguien que sea extraño, que sea ajeno, no le hables, vienes conmigo, te das la vuelta, avisas a alguien. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo justamente cuando te llega un correo electrónico de dudosa procedencia? Entonces agarras, vas, lo abres y caes. Pareciera ser que a nuestra edad y con nuestro criterio no debería de ser tan fácil, pero todos tenemos ciertos puntos débiles en donde hay, digamos, ciertos intereses muy particulares, en donde tú en alguna ocasión llevas prisa, lo que sea, te interesa demasiado algún tema, libros, lo que sea, das clic y ya con eso caíste. Yo le hacía referencia a Alberto en una entrevista anterior, decir, bueno, es que no necesariamente ni siquiera tienes que abrir el correo, sino abres uno y se te abre el siguiente, o sea, se te automáticamente en el correo electrónico le pones borrar y se te abrió el de abajo. Y dices, yo no quería abrir esto, ¿no? Entonces, ni siquiera es intencional, ¿no? Muchas veces es, pues, no sé, por cómo funcionan las aplicaciones, los correos electrónicos, que esto sucede. Pero esto, en cuanto al phishing, platícanos de algunas otras técnicas. Mira, hay una técnica que a mí me parece muy interesante, que es la ingeniería social, que es algo
digamos que nos podemos nosotros valer justamente de esa parte. Hay aplicaciones, infinidad de aplicaciones en la red que tú puedes bajar. Y entonces, yo, por ejemplo, estoy en contacto contigo, estamos en el chat, te digo, oye, ¿ya viste la nueva interfaz de Facebook? Y me dices, no, ¿cuál? Te mando el link. A ver, pues ábrele. Le das clic, metes tu clave y automáticamente a mí me aparece tu clave para loguearme. Entonces, ahí, bueno, ya me estoy valiendo de la ingeniería social. Obviamente ya platicamos un rato, a lo mejor nos conocemos, digamos como que no personalmente, pero sí estamos interactuando, que es justamente ese tipo de experimentos que han salido, ¿no? Nosotros lo hemos visto, que son experimentos sociales. Y le piden permiso a los papás, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver si tu hijo cae en esto. Entonces los papás dicen que sí, está bien, como crees, mi hijo nunca va a caer en eso. ¿Y qué crees? Si resulta que sí cae. Pero entonces es para que nosotros podamos ver la gravedad que podrían tener nuestras acciones, para que estemos al tanto. Es que hay que estar como alerta todo el tiempo, o sea, racionalizar todo lo que haces en los medios electrónicos o en tu tableta o en tu computadora. Tienes que racionalizarlo, ya no solo utilizarlo. Sí, yo creo que también ahí depende del criterio de cada quien, que cada quien tengamos, lo que tú guardas. Siempre tenemos que tener un respaldo, incluso el respaldo del respaldo, ¿no? Para que no nos suceda como lo que pasó con el WannaCry, que definitivamente sí te daban ganas de llorar, como su nombre lo dice, te encriptaba la información y entonces, ¿qué haces? Entonces, a lo mejor para alguien que es una persona, digamos, física, como yo, dices, bueno, ya ni modo, agarro mi respaldo y no te pago nada. Pero una entidad bancaria, algo más fuerte, algún tipo de empresa, algún medio publicitario que se dedique a eso, claro que te van a impactar fuertemente. Quisiera preguntarte ahorita que hablabas de los bancos. Es lo más común que yo he visto como fraude electrónico, lo he vivido en carne propia muchas veces. No sé por qué, no sé qué he hecho mal, tendremos que platicar, porque soy clienta frecuente de estos señores. ¿Existe el fraude electrónico como tal? ¿El fraude electrónico es un delito? ¿Se encuentra tipificado? ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre, por ejemplo, fraude electrónico y fraude bancario, ¿no? No sé si se llame fraude bancario a los goles que te meten en internet, en las tarjetas de crédito. ¿Cuáles son los delitos que existen en la materia? ¿Cuáles sí están legislados? ¿Qué no existe y qué falta por hacer? Yo creo que nos falta mucho por hacer todavía. La situación es que el delito tal cual es el fraude. Entonces ya veremos cuáles son los medios comisivos. Yo probablemente, justamente hablamos del shoulder surfing, ¿no? Que probablemente tú agarras, tiras algo y yo me asomo. Quizá era tu clave, quizá eran datos muy sensibles con los que yo me pudiera dar una idea para cómo cometer un fraude. Entonces, digamos, yo escuché alguna vez al doctor Nava que decía, bueno, hay que ver cuál es la conducta. Los medios comisivos son lo que van a grabar eso. Entonces debemos de estar muy conscientes y debemos de tener como que esa capacidad de ver cómo es que se cometen ese tipo de fraudes. Y hay algo que también hablamos en el artículo, en Comento, que es en parte de la prueba electrónica. Entonces, cuando la parte forense está investigando ese tipo de cosas, te tiene que dar un resultado. Lo interesante aquí es cuando los juzgadores, cuando los jueces, cuando los magistrados están leyendo eso. Es un vocabulario que los ingenieros, los expertos, tienen que manejar de una manera muy coloquial para que entonces el juez, el magistrado, quien sea el juzgador que lo esté viendo, sepa de qué le están hablando y no agarre y lea el documento y diga, es que no te estoy entendiendo. O sea, no me está sirviendo de nada este resultado porque no te estoy entendiendo. Que claro, no dejemos todo de un lado, sino que también falta la preparación de nosotros como abogados. Que tengamos un poco de curiosidad, que sepamos cómo funcionan las cosas, que yo sepa hasta dónde puedo llegar, los alcances que puede llegar a tener. Un tema que no tocas en el artículo, porque me gustaría de que habláramos, es la prevención del fraude electrónico. ¿Existen herramientas de prevención, algún tipo de difusión acerca de prevención? Yo sé que la Policía Federal en su página de internet tiene un apartado de ciberseguridad y dan algunas, no sé si llamarles tips, algunos puntos para
prevenir los delitos, ¿no? O para reforzar la ciberseguridad del ciudadano de a pie, ¿no? Ahí está en la página web. No sé si todavía está, pero estaba. ¿Existe alguna de estas herramientas para el fraude electrónico? Mira, en esa parte yo considero lo siguiente. Partimos de la idea en que nosotros tenemos un equipo de cómputo, por ejemplo, una laptop. De inicio tenemos que tener las cosas legales, ¿no? Los permisos. Se nos hace fácil agarrar, llegar, ir a la plaza de la computación, comprar, digamos, el antivirus, que realmente ya no es antivirus, porque el mismo antivirus que te están vendiendo ya lleva como que los virus. Entonces, bueno, de inicio no comprar, no adquirir piratería, no bajar cosas gratis. Todos tenemos aplicaciones en nuestros teléfonos que son gratis. Bueno, nada en Internet es gratis. Nosotros pagamos con nuestros datos. Entonces, faltará ver qué es lo que tú estás dando y qué es lo que estás recibiendo. Por ejemplo, redes sociales. Yo en las redes sociales te estoy compartiendo a lo mejor mi ubicación, te estoy compartiendo quiénes son mis contactos, te estoy compartiendo mi número telefónico, cuáles son los lugares que visito. Entonces, si para mí el usar Facebook, Twitter, vale la pena que yo dé ese tipo de información, adelante. Pero si para mí no, digamos que a mi criterio, no lo vale, entonces mejor evito ese tipo de cosas. Esto viene en los términos y condiciones cuando tú vas a aceptar al bajar las aplicaciones. Sí, de hecho. Son unas letras muy pequeñas, son como las letras chiquitas de los contratos, ¿no? Que nadie lee. O sea, le das palomita y dices, bájame la aplicación rápido, ¿no? Porque siempre la quieres para algo en el momento. Tú bajas una aplicación cuando ya la quieres utilizar, no para leer los términos y condiciones del uso, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el aviso de qué es lo que van a utilizar y qué van a hacer con tus datos. Sí, vaya, inclusive... Hay que leerlo, entonces. Inclusive nosotros, es como tú lo mencionas, ¿no? Te amarran. Y si lo estás bajando es porque lo necesitas o porque lo quieres, simplemente, ¿no? Yo te puedo comentar algo. Hace poco tuve la oportunidad de ver un cielo maravilloso, estrellado, y yo lo que quería era una aplicación para que me dijera qué constelaciones había. Sí. Entonces, le das acceso, yo le di acceso en ese momento a esa aplicación a mi ubicación y a mis fotografías. Entonces, para mí valió la pena. Claro. Faltará ver qué es lo que tú estás entregando. Entonces, bueno, también habrá que decir que es importante leer los avisos y términos de uso de aplicaciones que se estén bajando y muchos otros puntos. Como prevención no existe más que esto. Digamos que como prevención tal cual, a menos de que no lo uses, no. Perfecto, no hay que utilizar, no hay que comprar en línea, no hay que... ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con Daniel. Daniel, tu artículo habla de la presunción de inocencia. Voy a leer el tema del capítulo, la presunción de inocencia en la época de los medios de comunicación y las TICs, las tecnologías de la información de la comunicación. Platícanos qué tiene que ver la presunción de inocencia con los ciberdelitos como tal, no con las TICs, que de esto vamos a profundizar, sino con los ciberdelitos como tal. Pues ya no sé si me macha el tema de presunción de inocencia con ciberdelitos. Mira, la presunción de inocencia tiene que ver con cualquier conducta delictiva. Como de alguna manera ya lo mencionan, los ciberdelitos, pues de alguna manera es utilizar las herramientas para cometer un tipo penal, o sea, cometer una conducta delictiva, ¿no? Las herramientas tecnológicas, las nuevas tecnologías de la información, todo esto. La presunción de inocencia, al final de cuentas, es parte del proceso penal. Cuando alguien es imputado, cuando alguien de alguna manera es señalado como el presunto culpable, pues tiene ese principio de ser inocente hasta que no se declare, ¿no? Hasta que de alguna manera no haya una sentencia que lo condene y se estipule que esta persona es culpable, ¿no? Entonces, de alguna manera yo digo, estamos en este momento de tecnologías de la información, en este momento en el que la tecnología incide, en el que los medios de comunicación, las redes sociales, todo de alguna manera dispara, ¿no? O sea, hay mucha información en la red, hay mucha información en el internet y uno no sabe qué es real y qué no es real, ¿no? Eso por un lado. Entonces, la sociedad de alguna manera empieza a leer noticias, empieza a decir, pues presentaron a tal persona, y digo, puede estarse metido como tal persona es culpable de fraude electrónico, ¿no? Como se menciona, o culpable de alguna otra conducta delictiva, ¿no?
y para la sociedad a lo mejor ya es culpable, ¿no? O sea, para la sociedad ya es culpable. Y entonces esta persona, ¿qué va a pasar cuando enfrente el proceso penal, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tenga que ir y pues de alguna manera el juzgador, el juez, si se vuelve de alguna manera mediático este caso? ¿Qué va a pasar? De alguna manera pues, se ve vulnerado todo esto, ¿no? Que esto pasaba mucho, por ejemplo, en hace 2 administraciones, ¿no? Que se presentaba al detenido ante las cámaras diciendo, ya hemos capturado a tal persona con toda su imagen en la televisión a nivel nacional, ¿no? o más allá. Y aquí fue cuando mucho se habló de que se vulneraba el principio de presunción de inocencia. En tu capítulo hablas de, como un poquito vamos un paso para atrás, un poco más general, de cómo afecta la tecnología en la aplicación de la justicia penal. ¿Afecta en la aplicación de la justicia penal o solo en la percepción ciudadana o solo en pues, los juicios mediáticos? Pues es que yo creo que afecta en todo, ¿no? O sea, es mi forma de verlo, ¿no? O sea, se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, pero creo que afecta en todo porque al final de cuentas, por un lado, tienes muchas fake news, ahora es el término de moda, y entonces de repente, pues, salen miles de cosas, ¿no? Entonces, si tú tienes un proceso penal, tienes probable indiciado y de repente empiezas pues, no sé, a qué intereses, por ejemplo, podría servir o no a sacar miles y miles y miles de noticias de alguna cosa, pues eso podría afectar o no en el ánimo del juzgador. O sea, tenemos que recordar que nuestros juzgadores son seres humanos también, ¿no? Y que independientemente de que sean imparciales, pues no es lo mismo tener la opinión pública en contra que no tenerla, ¿no? Antes los juicios, pues, cuando no eran tan mediáticos, o sea, era muy difícil hacerlos mediáticos, ¿no? Tenía que ser algo de gran impacto para que el juicio se volviera mediático, ¿no? Pero si no era mediático, pues era un poco más sencillo que el proceso pudiera estar de alguna manera establecido en la ley, ¿no? Y eso no nada más es para el tema penal, ¿no? O sea, yo en mi experiencia profesional de propiedad intelectual o de protección de datos personales, si de alguna manera también esto se vuelve a llegar, el caso que llevas se vuelve mediático, tu cliente está ahí en el ojo del huracán, va a ser más difícil para ti de alguna manera poder lograr que tu cliente salga, ¿no? Que tu cliente de alguna manera no lo acusen o no lo señalen de haber cometido la conducta, ¿no? Y bueno, quisiera que habláramos de todos estos beneficios que nos han dado las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Se ven en conflicto con la presunción de inocencia? ¿Tú crees que es un conflicto entre el concepto de presunción de inocencia y las tecnologías de la información? ¿Qué pasa o qué ha pasado con esta implementación, consolidación del sistema de justicia penal acusatorio? Yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo en educar, capacitar también a los medios de comunicación en qué pueden y qué no. También es un poco de voluntad y de lo que vende, ¿no? Pero platícanos un poquito de este conflicto. Mira, de hecho yo en mi artículo señalo algunos criterios judiciales, ¿no? Y creo que, pues sí, o sea, de alguna manera este nuevo sistema, pues también tiene que ver con qué tanto los medios de comunicación lo van a hacer o no. Hay lineamientos para los medios de comunicación de qué puedes presentar o qué no puedes presentar, pero eso pues, de alguna manera entra dentro del campo de lo privado. Estos criterios que yo señalo y que de alguna manera devienen de casos ya emblemáticos. No, lo privado y lo no privado. También están las áreas de comunicación de las fiscalías. Claro, o sea, que también entran en exactamente, ellos sí tienen que observarlo, ¿no? Porque ellos son parte del proceso, ¿no? O sea, ya tienen que de alguna manera decir el supuesto, a pesar, por ejemplo, no sé, ahorita me recuerdo el caso de la persona de Catepec, el asesino serial con su esposa, ¿no? Y de alguna manera fueron cuidadosos, aunque pues parece que sí es, o sea, fueron cuidadosos en decir el asesino, ¿no? O sea, ya los medios de comunicación es otra cosa, ¿no? Pero cómo lo presentaron es el sujeto identificado como tal, no se dice el nombre completo, supuesto pero casi, ¿no? Ajá, exacto. Ponen la inicial y los y puntos N, ¿no? suspensivos Pero de ya no se letras. dice como tal persona Sí. que cometió tal delito, ¿no? ¿Por qué? Porque eso de alguna manera sí vulnera el principio de presunción de inocencia. Ahora, yo lo podría ver al revés. También las nuevas tecnologías podrían ayudar a que alguien que es
inocente y que de alguna manera esté metido en un proceso penal, lo puedan ayudar de alguna manera a salir, ¿no? O sea, si realmente es inocente, pues eso puede volverse mediático y ayudarle, ¿no? Pero ese es el tema, que estas nuevas tecnologías, estos medios de comunicación hacen que todo sea exponencialmente más grande, ¿no? O sea, que de alguna manera sea viral y que, pues, a veces la misma sociedad no sepa qué es real y qué no es real, ¿no? Estos momentos de posverdad, estos momentos de saber qué es realmente lo que es y lo que no es, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, antes de iniciar el artículo, señalé o comenté, pues, qué pasaría si lo de George Orwell de 1984 se volviera realidad, ¿no? O sea, creo que estas nuevas tecnologías, dependiendo de cómo se usen y quién las use, y aparte el grado de conocimiento y la idiosincrasia, lo que comentaba Rubí al principio del fraude electrónico y de tomar medidas como usuario, pues es muy importante. La sociedad también debería de alguna manera ir viendo, saber qué es real y qué no es real, y consultar fuentes, verlas, y también, bueno, la misma autoridad, saber qué tanto está permeado, qué tanto se ha vulnerado ese principio de presunción de inocencia a la hora de evaluar si alguien es culpable o no. Daniel, tenemos que hacer una pausa, pero voy a dejar una pregunta abierta, que es justo la pregunta que te decía que me quedó abierta después de leer el artículo, es ¿qué se puede hacer o con qué recursos cuenta una persona a la que se le ha vulnerado el principio de presunción de inocencia? Pero bueno, lo voy a dejar abierto, tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias. También comentarles que si se han perdido alguno de nuestros programas, pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. Los invitamos a suscribirse igualmente. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando de ciberdelitos, es esta publicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales que coordinó el doctor Alberto Nava, que nos acompaña aquí. Y estábamos hablando en específico del capítulo del maestro Daniel Córdoba. Daniel, antes de irnos a la pausa, yo te dejaba abierta esta pregunta, es decir, ¿qué es lo que puede hacer una persona a la que se le ha vulnerado su derecho de presunción de inocencia? ¿Existen herramientas que apoyen a estas personas? Hablábamos hace un rato de, bueno, ¿quiénes vulneran la presunción de inocencia? Particulares, no solo particulares, también fiscalías, a lo mejor por desconocimiento. ¿Existen herramientas para apoyar a la gente que se le ha vulnerado su derecho a presunción de inocencia? Mira, evidentemente, si te lo viola la autoridad, pues eso lo puedes hacer valer vía amparo, exactamente, y al final lograrás la sentencia si tú logras demostrar que el proceso está viciado, ¿no? Desde que estuviste imputado, se te violó el proceso, tu principio de presunción de inocencia, y todo iría para atrás, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Florence Cassés, muy mediático, y al final esa fue exactamente la parte que logró que ella saliera, ¿no? Sin embargo, al final, públicamente queda siendo la secuestradora francesa. Para los medios de comunicación, exactamente, capítulo, ¿no? para los medios de comunicación, ella siempre va a ser la secuestradora francesa, ¿no? Ahora, ella podría hacer algo contra los medios de comunicación, pues se decidía demandar su honor, su dignidad y toda esta parte, pues a lo mejor podría ir en la vía civil en contra de ellos, ¿no? Ahora, ahorita acaba de pasar también un caso un tanto emblemático, no es tanto el tema sí está relacionado con el principio de presunción de inocencia, pero fue más bien, hubo el caso hace, ¿qué fue? 2010, 2011, 2 alumnos del TEC de Monterrey que, pues, desgraciadamente perdieron la vida en Monterrey por un enfrentamiento y que salieron a decir que ellos eran parte de la banda y apenas el Estado mexicano acaba de darles una disculpa pública, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que de alguna manera, bueno, pues no están ellos físicamente, murieron, pero para las familias. pero para las familias pueden lograr intentar lavar el nombre, ¿no? Lavar el nombre de ellos que pues, ni la debían ni la temían y terminaron pues siendo afectados, ¿no?
Entonces, sí se puede, o sea, de hecho, pues, las autoridades ahora, y más con este nuevo sistema penal, son más cuidadosas en ese sentido de cómo presentan a la persona, cómo presentan al supuesto, a la persona que podría ser sujeta de un proceso penal, que pudiera ser considerada como supuesto culpable de la conducta delictiva. Pero los medios de comunicación, al final de cuentas, sí hay lineamientos, pero se queda en lo privado. Si al final tú sales y crees que tu dignidad, tu honor fueron mancillados por tal medio de comunicación o por tal lugar, pues podrías intentar en la vía civil ir a reclamar esa parte, ¿no? Y obviamente, pues con el Estado mexicano, pues si fueras declarado inocente o fueras vulnerado, pues podrías también ir en contra del Estado mexicano, porque pues al final de cuentas tú fuiste inocente siempre, ¿no? Claro. Vamos a dejar hasta aquí el tema de presunción de inocencia porque me gustaría que habláramos un poco de tu capítulo. Alberto, hablas de ciberterrorismo. Platícanos qué es ciberterrorismo. Bien, para hablar de ciberterrorismo debemos de poner en contexto que cuando se trata de delitos informáticos, cuando se trata de una afectación de ciberseguridad, y lo establecemos tanto Armando Becerra, que también aparece en el libro, es el primer artículo, como un servidor en la parte de ciberterrorismo, establecemos una teoría de círculos en la cual establecemos dónde es un ámbito de ciberseguridad, dónde es un ámbito peligroso por ciberdelitos, dónde se afecta de manera toral la economía. Finalmente, un delito informático esencialmente, o la mayor parte de ellos, incide en cuestiones netamente económicas. Y en ese sentido, el ciberterrorismo tiene distintas escalas. ¿A qué me refiero? Al hecho de que el ciberterrorismo no siempre, a pesar de que es la antesala de una ciberguerra, a pesar de que es algo donde el derecho deja de tener un control sobre las conductas de las personas. Es como la ficción que nos decías en un inicio. Exactamente. Ahí sí empieza una cuestión en donde es de Estado a Estado. Finalmente ya no tiene nada que ver con el ámbito jurisdiccional ni nada por el estilo, sino el hecho de que el ciberterrorismo tiene distintas escalas. El ciberterrorismo lo pueden cometer particulares contra particulares, en una guerra comercial en la cual precisamente despliega todos sus ataques para que tenga la página de una competencia de negación de servicio, para que finalmente posicionarse comercialmente o posicionarse respecto de mi producto es mejor o mi producto está abierto o mi producto está a la venta. En ese sentido, también escalando un poco más, el ciberterrorismo va contra instalaciones estratégicas. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque al denegar servicios, denega la comunicación entre servicios de emergencia, servicios bancarios, cosas que realmente pueden pasar de un dolor de cabeza para el Estado a ser verdaderamente un descalabro que puede costar vidas. Ocurrió en el caso que señalaba esta Alicia con el caso de WannaCry, el hecho de que a México no le afectó en el grado en que le afectó, por ejemplo, a Inglaterra, que se quedó sin semáforos, que se quedó sin servicios hospitalarios, que imagínate que estás en una operación y una planta nuclear quedó desconectada o cosas por el estilo, y entonces no hay servicios de luz, etcétera. Puede ser algo verdaderamente delicado. La palabra, Alberto, terrorismo, es como pues, una palabra muy fuerte. Existe una definición que quisiera que me la dieras. Sin embargo, siempre en México hemos dicho, no, es que en México no hay terrorismo, ¿no? Entonces, no sé qué tan apartado vaya de la definición de terrorismo como tal, el ciberterrorismo, y si en México lo tenemos. También saber si es algo local o es globalizado, porque el ciberterrorismo no es, o puede ser que no sea solamente un problema de un país, ¿no? En México no tenemos tan fuerte el problema de terrorismo. Tenemos una definición que data ya de muchísimos años, que está comenzando a estar desactualizada, porque ya no se necesitan solamente elementos explosivos o químicos, etcétera, sino ya puede ser por medios electrónicos que se cause terror al denegar servicios del propio Estado. Así que en ese sentido, ese tipo de fórmulas tienen que irse adaptando. En el proyecto de Código Penal Nacional se hizo una modificación
en la cual pues obviamente se empiezan a introducir todo este tipo de figuras que gracias a libros como el que ahora coordinamos, pues nos permitieron absorber todo lo que se necesitaba en ese momento para hacer esa legislación. La definición de ciberterrorismo como tal, pues obviamente es el hecho de utilizar medios electrónicos, causar miedo en la población, pánico, causar miedo. y presionar al Estado para que tome una determinada una determinación. Por ejemplo, cuando me hablabas de los distintos niveles, decías que podría ser entre particulares. Aquí, ¿qué tipo de miedo se puede causar? ¿No? O sea, no causa miedo. No es a la población tampoco. No causa miedo. General. Pero el tipo de ataque sistemático, el tipo de tecnologías que se necesitan para ello, es lo que causa miedo. Debería de causar miedo. Porque finalmente ya estamos hablando de que una guerra comercial puede llevarte al grado de instigar a la violencia en determinados focos. Voy a aterrizar un poco el tema para que veas qué tan grave puede ser. Una persona a través del ciberterrorismo, a través de los medios electrónicos, puede empezar a generar hasta linchamientos, señalar, hace poco hubo el caso en donde hubo una persecución de una menor, en donde las mismas personas dentro de los grupos que están buscando al asesino, pues dicen, vive en esa casa, y toda la gente ya con esa paranoia, con esa psicosis, entra a las casas, violenta el lugar, no lo encuentran, pero se da cuenta la persona que está instigando que lo puede hacer en otros lados y que pueden empezar a hacer destrozos. Ese tipo de herramientas que son ingeniería social, si las llevas a las nuevas tecnologías, puede ser terrible. En el estado de Veracruz, en algún momento, a una señora, por solamente retuitear, la acusaron de terrorismo, le quisieron cargar toda una serie de delitos que al final del día no se complementaban. Y hay que tener mucho cuidado precisamente con saber distinguir dónde hay un ataque sistemático, dónde está precisamente enfocado un daño verdaderamente objetivo, y dónde hay, pues obviamente, el hecho de que una señora simplemente le retuita un mensaje, ¿no? Alberto, la pregunta obligada en casi todos nuestros programas, en los programas que hemos tenido, es: ¿se encuentra tipificado? ¿Existe el delito de ciberterrorismo? ¿Va a estar? ¿Cuál sería lo ideal? ¿Qué falta para que esto sea tipificado? Tenemos que ir a la génesis del delito como tal. Ciberterrorismo en sí no está tipificado. Está tipificado terrorismo. Pero que es muy distinto. No es el caso del fraude que se entiende más. Y sí, por el fraude electrónico se puede castigar por fraude, pero el ciberterrorismo no por terrorismo. No, tienes que ir al origen de si se trata de un ataque en la red, si se trata de una denegación de servicio, entonces ir tratando de resolver ese tema desde el origen de las conductas que pudieran convertirse a la larga en ciberterrorismo. Y por el otro lado, en el delito de terrorismo clásico como lo conocemos, agregar que hay otras maneras de causar población actualmente que no están tipificadas. Esto es un problema. Existe, yo creo que es un problema para investigarlo, para poder castigar los delitos de ciberterrorismo que no existen como tal. ¿Cuáles son las aristas? Y esta era una pregunta que también tenía para el fraude electrónico y se me había pasado. Pero esta pregunta es para los dos. ¿Existe algún tipo de dificultad o una metodología distinta para poder investigar los ciberdelitos como tal? Bueno, a cada uno es su pregunta para el ciberterrorismo y para los delitos de fraude electrónico. Mira, déjame adelantarte la respuesta, ganársela a Alicia, por una razón, porque sé que Alicia tiene verdaderamente la respuesta correcta. Ella es ingeniero, ella es abogada, así que, pues de alguna manera tiene todo el panorama completo. Uno tiene que andar dando palos de ciego para descubrir este tipo de cosas. Yo creo y yo considero que sí hay la forma de rastrear, de encontrar a la persona. En los casos, aún cuando se trata del uso de otra herramienta de la que casi no hemos hablado, de Deep Web, en la cual Sandra Reza pues hizo su propio estudio,
hay los ejemplos claros de que también aún utilizando ese tipo de herramientas ha habido casos de éxito. En ese sentido, yo tengo la confianza de que se puede. Alicia, vas Alicia, tú. ¿alguna conclusión? Porque también nuestro tiempo se está terminando. ¿Alguna conclusión? Y hablemos de este tema, de qué tan fácil o difícil es investigar este tipo de delitos. Bien, yo creo que ahí dependería de si yo soy quien va a delinquir, de los medios que yo estoy utilizando. A lo mejor lo que yo puedo hacer es utilizar tu computadora para llegar a su computadora, que llegue a su computadora y así darle toda una vuelta. Obviamente, quien tenga que descifrar qué fue lo que hizo, qué fue lo que cometí, pues va a tener un poco más de trabajo en llegar al inicio. Pero se puede, por supuesto que se puede. Tratamos de ocultar a lo mejor ciertos rastros, tratamos de a lo mejor utilizar proxies, lo que sea, para poderlo hacer un poco más difícil, pero siempre vamos a dejar un rastro. Una última y breve para Alicia. ¿Las fiscalías tienen especialistas para poder investigar estos delitos? Sí, bueno, tenemos a los expertos y justamente es lo que comentábamos, lo que comento en el artículo, los expertos en informática forense, que para mí es todo un arte, porque no solamente tienen que adelantarse o saber más o menos, premeditar cómo estoy delinquiendo yo, sino que cuáles son las herramientas, ¿no? Ellos tienen que estar súper actualizados. Ok, a lo mejor utilizó esto, vamos a ver, ok, no, vamos a ver qué otra cosa pudo haber utilizado. Entonces, el Estado sí cuenta con las herramientas suficientes para poder investigar estos delitos. Daniel, ¿alguna breve conclusión acerca de tu capítulo en el libro de ciberdelitos? Pues mira, fue un honor y fue un reto poder participar con él mismo en esta obra. Te digo, yo no soy penalista, pero creo que en estos momentos, este tiempo en el que estamos viviendo, pues es importante reconocer que las tecnologías de la información sí nos traen ventajas, sí nos traen de alguna manera beneficios como sociedad, pero que también hay peligros y que la misma autoridad podría utilizarlas en nuestra contra, ¿no? O los medios de comunicación. Entonces, es importante que nosotros como sociedad de alguna manera estemos ahí pendientes, estemos, que sepamos bien cómo se utilizan este tipo de redes sociales, de tecnologías de la información y que sepamos que pues, somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿no? Está, por ejemplo, digo, ya nada más de rápido, el caso de luego la gente cívica, ¿no? Que quiere grabar, que al vecino está tirando basura y lo sube a Periscope y dice, bueno, pues ya es tal persona, pero realmente no sabemos cómo estamos afectando la vida de terceros, ¿no? O sea, el hecho de querer aparentar ser un buen ciudadano no implica también estar subiendo toda la vida o exponiendo a terceros, ¿no? Creo que para eso está la autoridad y que debería de ejercitar pues, el poder que se le da, ¿no? Pues muchas gracias, Daniel. Alberto, nos quedan unos segundos. Si quieres una muy breve conclusión del tema. Y invítanos, ¿en dónde podemos encontrar esta publicación? Ya está disponible la publicación de Ciberdelitos. La encuentran en las librerías principalmente de INACIPE, Gandhi. También en línea, ¿no? Pueden línea, comprarlo sí. En línea en www.inacipe.gov.mx. Y pues solo me restaría agradecer el hecho de que nos desvirtualizáramos y pudiéramos presentarnos con los autores, con estos dos personas a las que tanto debo y en las que pues obviamente yo recargo ya cierta responsabilidad y voy pasando precisamente la estafeta porque debe de ocurrir. Ellos tienen que estar contigo dentro de 20 años diciéndote de qué van las nuevas tecnologías. Pues Alicia, Alberto, Daniel, les agradezco muchísimo que hayan venido a hablarnos de esta publicación. Al auditorio los invito a consultarla y les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.